Ya vimos, hermanos, que Dios es inmutable. Y vimos que sí, Dios es inmutable, pero no en toda manera que pudiésemos imaginar. Veíamos que solamente es inmutable en las maneras en las que la Escritura lo enseña. Y veíamos que estas maneras en las que Dios es inmutable son 4, ¿se acuerdan, niños? Eran 4 formas. La primera de ellas dijimos que Dios era inmutable en su ser. También dijimos que era inmutable en sus perfecciones, esto es, en sus atributos. La tercera es que Dios es inmutable en sus propósitos. Y la cuarta y última, que Dios es inmutable en sus promesas. Y fuera de ello decíamos que nosotros no debiéramos atribuirle inmutabilidad a Dios, pues Dios es un Dios que actúa y se mueve, ciertamente decíamos, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él ha determinado hacer. Y la ocasión anterior vimos acerca de la inmutabilidad de Dios en su ser. En esta oportunidad, si el Señor nos concede como segunda parte del atributo de la inmutabilidad de Dios, vamos a ver la inmutabilidad de Dios en sus atributos. Debemos decir entonces que ninguno de los atributos o perfecciones de Dios puede variar en la más mínima escala. Que los atributos de Dios sean inmutables significa que estos no pueden variar en la más mínima escala. Esto es, que los atributos de Dios no pueden aumentar y tampoco pueden disminuir. El amor de Dios, hermanos, no puede ir en aumento, aunque muchos lo traten de enseñar o de inferir con sus aplicaciones o con la forma en que enfatizan el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, no crece. El amor de Dios es total y es perfecto como es ahora y como lo ha sido siempre en toda la eternidad. Este amor no puede disminuir ni puede tampoco aumentar. Decíamos la ocasión anterior que casi cualquiera podría estar de acuerdo cuando le planteamos la realidad de que el amor de Dios no puede disminuir o que cualquiera de los atributos de Dios no puedan disminuir. Pero ya cuando le decimos que tampoco deben crecer, algunos son tentados a pensar que es probable que estos atributos sí puedan crecer porque podría ser alguna tendencia a pensar que se trae o se da gloria a Dios de esta forma, pero eso no es así, porque hay una implicación negativa con el hecho de creer o de pensar que los atributos de Dios crecen. ¿Y cuál era esa implicación negativa que vimos, niños? Pues que si van creciendo, hubo un momento en el que eran más pequeños de lo que son ahora. ¿Sí? Y eso entonces sujeta a Dios, como veíamos en la ocasión anterior, al nivel de la criatura. Dice el teólogo Charles Hodge: su conocimiento y poder nunca puede ser mayor ni menor. Nunca puede ser más sabio ni menos santo, ni más justo ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y ha de ser. Por eso decimos que Dios no puede ser más santo de lo que es, y que tampoco puede ser menos justo de lo que es, e incluso ni siquiera para darle chance a alguien. Incluso, hermanos, cuando Dios tiene misericordia de alguien, cuando Dios quiere ayudar a alguien, Dios no deja de ser justo o no es menos justo para ser más bueno o misericordioso. No, Dios sigue siendo igualmente justo en el momento
que derrama su amor e igualmente justo en el momento en que derrama su ira. Ambas cosas, tanto su amor como su ira, su misericordia como su castigo, hermanos, no alteran en forma alguna sus demás atributos, como el atributo de su justicia. Así pues, Dios no puede ser más sabio de lo que es, ni más omnisciente de lo que es. No puede ser más poderoso de lo todopoderoso que es. Y no puede ser más misericordioso de lo que ya es. Y tampoco puede ser más amoroso de lo que es, porque cada uno de los atributos que Dios ostenta, Dios los ostenta de manera infinita. ¿Sí? No va aprendiendo como nosotros. Y como veíamos la ocasión anterior, ni va madurando como nosotros. No, Dios no. El cambio pertenece a la criatura y no al Creador. La criatura, decíamos, que está en ese proceso de llegar a ser Dios no, Dios es. Y en Él entonces no existe cambio, no hay alteración en sus atributos, no hay variación en sus atributos, no existe un momento de la historia o de la eternidad donde cualquiera de sus atributos hayan tenido algún alto o algún bajo. Todos sus atributos permanecen inmutables, inamovibles, permanecen en el mismo nivel perfecto e infinito en el que Él lo sustenta. Esta inmutabilidad divina, hermanos, lejos de ser un atributo de beneficio particular, es más bien una inmensamente sólida esperanza para todos los creyentes verdaderos. En otras palabras, que Dios sea inmutable no significa que eso solo es algo suyo y que le beneficia a Él y que le va a ayudar a Él para sus propósitos y bueno, pues como se dice coloquialmente, pues bien por ti. No, hermanos, pues la inmutabilidad de los atributos de Dios no es que sean solo en beneficio de su propio ser, sino también todos los creyentes verdaderos nos vemos beneficiados por la inmutabilidad de sus atributos, puesto que la inmutabilidad de sus atributos se convierten en una sólida esperanza para todos los creyentes. Y ahorita vamos a ir viendo cómo y por qué. Y vamos a comenzar en Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, para observar cómo el creyente también adquiere beneficios o bendiciones o se beneficia de la inmutabilidad de los atributos de Dios. Dice Malaquías capítulo 3 en el versículo 6. Recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice el versículo 6: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se fijaron? Dice el Señor, yo no cambio. Y por esto, ustedes no han sido consumidos. Si yo cambiara, dice el Señor, ustedes ya habrían sido consumidos. Pero debido a que yo no cambio, es que ustedes están ahorita allí parados y tienen vida y tienen alimento y tienen todas las cosas que tienen. Aquí en este versículo, hermanos, encontramos la misericordia, la paciencia y la fidelidad de Dios puestas a prueba. Pues Dios, en su bondad, hermanos,
ha determinado que cada uno de sus atributos son inmutables, y al ser inmutables, nosotros también nos veamos beneficiados. Puesto que el hecho de que Dios ha hecho una promesa, esto, hermanos, se convierte también en una palabra inmutable para todo creyente. De tal forma que Dios, cuando ha prometido una cosa, hermanos, Él no se volverá atrás, y ni siquiera por nosotros mismos, cuando ha prometido una cosa. A diferencia de cuando Dios ha hecho un pacto, y decimos un pacto a la usanza de los pactos del Antiguo Testamento, Dios, hermanos, al estar involucrado en este pacto, ha puesto también condiciones. Recuerden que dentro de la economía del pacto, de cualquier pacto, implican condiciones para que este pacto pueda mantenerse en vigencia. En el caso del pacto que Dios hizo con la nación de Israel, la nación violó el pacto y quebrantó el pacto una y otra vez. Pero ya que los propósitos de Dios estaban establecidos para que el Mesías se presentara dentro de esta misma nación, dice el Señor, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recuerden que Malaquías es un profeta post-exílico. Dios ya ha sufrido, y digo sufrido de sufrir, Dios ya ha sufrido la traición y el abandono de la nación de Israel de tiempos de Jeremías, ¿se acuerdan? La nación se ha olvidado de Dios e incluso se ha ido a los ídolos, incluyendo a sus reyes. Dios entonces les envía como cautivos a Babilonia y en su gran misericordia les hace volver, sí. Pero para esto ellos habían ya abandonado una y otra vez y montones de veces el pacto de Dios. Y Dios les había dado advertencia tras advertencia a la nación de Israel, las 10 tribus del norte, incluso ya habían sido llevados cautivos y ya habían sido dispersados en su totalidad. Ellos habían quebrantado ya el pacto y Dios ya no tenía ninguna responsabilidad sobre ellos. ¿Sí me explico la diferencia? Una cosa es una promesa de Dios inmutable y otra cosa es un pacto condicional, en el que Dios ha establecido condiciones para la permanencia del pacto. En tal caso, la nación de Israel quebrantó una y otra vez el pacto. Acababan incluso de volver de la cautividad, de volver de haber recibido el castigo de Dios por sus pecados, y otra vez continuaban quebrantando ese pacto de Dios. Y el Señor le habla al pueblo por medio del profeta y les dice, ¿saben qué? Nada más porque yo soy inmutable, si no ustedes ya habrían sido consumidos. Nada más porque mis propósitos, en este caso, aplica. Nada más porque mis propósitos son inmutables, en los que yo establecí que el Mesías no viniera de México, ni de Estados Unidos, ni de otro país, sino de esta nación, ustedes no han sido consumidos. ¿Me estoy explicando? Y en esa inmutabilidad de los propósitos pues de Dios sostuvo a ese pueblo. Luego que los propósitos de Dios inmutables fueron cumplidos, entonces Dios permitió que ese pacto entonces quedara ya en desuso. Y alguien dirá, bueno, pero es que si nosotros también estamos en el nuevo pacto, y si ese nuevo pacto interviene condiciones, y si tiene condiciones, entonces ¿cómo las vamos a cumplir? Sí, pero recuerden, hermanos, que el nuevo pacto no es un pacto hecho con nosotros. Es un pacto hecho con Cristo nuestro Señor.
Y esto, hermanos, es lo más sólido, esperanzador y maravilloso. Que no está condicionado a nuestra obediencia y a nuestra bondad y a nuestra permanencia dentro del pacto, sino está pactado con Cristo y condicionado a su obediencia y condicionado a su justicia y no la nuestra. Qué maravilloso es eso, hermanos. Y aunque Dios pues es inmutable y en sus propósitos y sus promesas, en sus pactos, Dios tiene en muchas ocasiones que actuar con justicia. Y eso no significa que Él no siente, puesto que Él siente, pero Él, a pesar de eso, Él no actúa ni actuará fuera o en contra de sus atributos. Nuestro texto también nos muestra la inmutabilidad de Dios, pues, en sus propósitos y promesas, como lo vimos. Dios, pues, jamás podrá actuar con maldad o con injusticia. Dios jamás será infiel. Dios jamás actuará fuera de su santidad. Nadie podrá decir que Dios ha sido injusto con él. Porque Dios no puede actuar injustamente. Es más, Dios no puede actuar ni la más milésima de injusticia. Porque sus atributos no cambian. Si Él es justo y Él es perfectamente justo, Él será siempre perfectamente justo. De tal forma que nadie podrá decir que Dios ha sido injusto con esa persona y nadie podrá decir que Dios en alguna forma fue menos santo o menos bueno o más bueno o más misericordioso que en otras. Según el verso, de no ser pues por la inmutabilidad de sus perfecciones, nosotros ya habríamos sido consumidos. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Vamos al libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22 al 24. Nos dice el versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nosotros, hermanos, podemos ir acumulando descontento, pero Dios cada mañana nos trata a nosotros con el mismo amor, cada día nuevo. A nosotros se nos va llenando el morral y cada mañana podemos ir cambiando de actitud, podemos ir actuando de forma diferente, más fatigada, cansada o molesta. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, cuando Él muestra su misericordia, dice que es nueva cada mañana. Y nos trata con el mismo amor y la misma misericordia, a pesar de nuestros repetidos pecados. Imaginen, hermanos, si los atributos de Dios no fueran inmutables, si las promesas de Dios no fueran inmutables, entonces
¿qué seguridad tendríamos de que el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Porque si el Señor es mutable, porque si sus promesas son mutables o son temporales, entonces nuestros pecados futuros invalidarán sus promesas, la obra de gracia que hizo en Cristo por nosotros. Y hermanos, noten ustedes que Jeremías está hablando precisamente después de la destrucción de Jerusalén. Y dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y alguien dirá, pero Jeremías, ¿no te diste cuenta de lo que acaba de pasar? Jeremías dice, sí, Dios fue muy misericordioso, porque lo que debió haber hecho es habernos arrasado y consumido a todos. Porque en su justicia eso sería lo que merecemos. Pero dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Alguien dirá, ¿cómo puede decir que es por la misericordia? ¿No era la destrucción de Jerusalén una prueba de que se termina su paciencia y su misericordia? No, hermanos. Porque como ya veíamos este trato de Dios con esta nación era a través de un pacto. Y Dios, aunque ellos habían quebrantado el pacto ya, Él los seguía sosteniendo en su misericordia cada día para cumplir sus propósitos inmutables. Y nos dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, si me acompañan rápidamente a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí le ven? Si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así pues, el mismo contraste que existe entre el ser y el llegar a ser, existe también los intentos de la fidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. El hombre intenta según ser fiel y ¿qué obtiene? ¿Lo logra? No, hermanos. El hombre está intentando una vez, a veces trata de ser fiel y luego se hace infiel y luego trata de otra vez de ser fiel y otra vez se vuelve infiel y el hombre no puede llegar a ser fiel y sostenerse. En el mejor de los casos el hombre medio es fiel y otra vez es infiel, luego trata de ser fiel y otra vez es infiel y el hombre está variando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Dios es fiel. Y ese atributo de su fidelidad es inmutable también. Esa fidelidad es inmutable. Él no es ahorita fiel y luego deja de ser fiel y luego así como nosotros. Dios es inmutable en sus atributos, ya que si no lo fuera, hermanos, la esencia de sus perfecciones entonces sería cambiante. Si Dios
variara o cambiara en sus perfecciones, en sus atributos, ¿cómo podríamos entonces confiar en un Dios que está cambiando? ¿Cómo podríamos confiar en un Dios que es como nosotros, que ahorita es y luego no es, que ahorita es bueno, luego es menos bueno o luego es más bueno? ¿Cómo se puede depositar nuestra confianza así? ¿Cómo puede ser un ser sólido y confiable en el cual depositar, hermanos, nuestra confianza? ¿Cómo podríamos, si Dios fuera cambiante, cómo podríamos estar seguros de que su ley moral no se modificará en el futuro? Porque si Dios no fuese inmutable, hermanos, esto entonces daría lugar a lo que hoy en día el evangelicalismo de nuestro tiempo enseña. Que aquellas cosas quedaron en el pasado y que eso era para aquel tiempo y ahora nosotros ya estamos modernizados. Y ahora hay que modernizar a Jesús y ponerle un collar y anillos y una patineta o una camisa de amor y paz o cuanta cosa. ¿Por qué es que estamos tan seguros de que no debemos adaptarnos al pensamiento moral de nuestra época, hermanos? Porque Dios es inmutable. Porque su ley es inmutable, porque Él no cambia, porque Él no se va a adaptar a los tiempos, porque Él permanece y sus atributos permanecen sin cambio. Si Dios no fuera inmutable, hermanos, ¿cómo podríamos estar seguros de que de verdad nos ha perdonado? ¿Cómo podríamos estar seguros de que de verdad el Señor nos ha perdonado? Porque si luego dice una cosa y luego cambia a otra, y luego primero establece una forma y luego la cambia y ya pone otra, entonces ¿cómo estamos seguros de que no entramos aquí o entramos allá? Si como algunos creen, los del Antiguo Testamento se salvaban de un modo, de una forma, o los de otras dispensaciones se salvaban de esta otra forma, hermanos, ¿cómo sabremos que luego no cambiará y que cuando llegamos allá del otro lado de la eternidad nos demos cuenta de que habíamos estado equivocados? ¿Me explico? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que la inmutabilidad de Dios es un atributo fundamental en el ser de Dios? Si Dios no fuera inmutable, ¿cómo podríamos estar seguros de que su gracia nos preservará? Si Él no hubiera prometido estas cosas, que terminaríamos en glorificación, ¿cómo podríamos nosotros estar seguros de eso? ¿Cómo podríamos estar seguros de que terminaremos en glorificación si Él no fuera inmutable? Si estuviera sujeto a cambio, de que aún tal vez alguien que lo prometió y que luego al pasar el tiempo, incluso los siglos, Él recapacitara y dijera, no, se me hace que fui muy indulgente, o se me hace que fui muy así o muy así, voy a corregirlo para hacerlo correcto. ¿Cómo sería, hermanos, un Dios así? ¿Cómo podríamos estar seguros de que el Espíritu habita en nosotros y que no se va?
¿Cómo podríamos estar seguros, hermanos, de tantas verdades y promesas hechas a su pueblo? Si sus perfecciones no fueran inmutables, hermanos, entonces Dios no sería Dios. Si las perfecciones de Dios no fueran inmutables, entonces Él no sería Dios. Sería uno como cualquiera de nosotros. Sería un Dios con D minúscula que cambia como nosotros. Sería como nosotros, que se hace para atrás, que no puede sostener su palabra como nosotros, que va cambiando y que va madurando como nosotros. Y aunque digan que sea para bien, no, es que Dios va madurando y va cambiando y va aprendiendo. No, pero es que eso es para bien, eso va a ayudar. Entonces va a llegar un punto en que se va a dar cuenta que no hizo lo perfecto y lo correcto en el pasado y va a tener que corregirlo porque eso es lo correcto. ¿No es así? Cuando uno se equivoca y ve que hizo algo mal, ¿no tiene que volver y corregirlo? Ese no es un Dios con D mayúscula, ese es un Dios con D minúscula, ese es un ídolo. Que como decíamos al principio cuando introducíamos esta serie, eso es una caricatura de Dios. Ese es un Dios como nosotros, ese es un hombre mortal, simple. Eso no puede ser Dios. Es un ser falible como nosotros, indigno de nuestra confianza y de que depositemos nuestra esperanza en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo terrible de lo que estamos diciendo? Lo peligroso y serio de lo que estamos diciendo. Si Dios no fuera inmutable como la Escritura nos enseña, hermanos, cierren sus Biblias y vámonos de aquí. No tenemos seguridad ni certeza de que terminaremos en el cielo. Comamos y bebamos, que al cabo todo es una moneda en el aire. ¿Me explico? Por eso, un ser, un Dios que es inmutable, no puede ser Dios. Dios es inmutable, porque si no, entonces no sería Dios, y no sería digno de nuestra confianza y nuestra esperanza. Sería un político más. Sería esos políticos que parece que tienen la solución para todo y que dan el mejor de los discursos y que tienen los mejores planes y propósitos y que lo que dicen, no, eso estará excelente, no, ya quiero que esté allí gobernando y llega y ¿qué? No hemos aprendido de eso también nosotros, ¿verdad? Viene otra vez otro político y nos dice lo que queremos oír y le creemos y se vuelve a repetir una y otra vez, ¿sí o no? Imaginen un Dios así. Que ustedes depositan su confianza en Él y ya entonces cuando a la hora que se tienen que ejecutar las cosas hace otra cosa. ¡Qué terrible es eso! Los que creen en un Dios así, creen en un ídolo, no creen en Dios y muy probablemente no tienen siquiera salvación. Ese sería un caudillo más, sería un iluminado cualquiera que no es digno de confiarle la cosa más valiosa que poseemos los seres humanos, nuestra alma. Sería como un Buda cualquiera, un iluminado cualquiera que vino y que, no, pues ahí se le veía buena zanca al pollo, pero, ¿y ya?
¿Me explico? Se murió y se acabó todo. Dice el verso, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no cambia. Y nada, ninguno de sus atributos pueden tener alteración alguna, porque al hacerlo se estaría negando a sí mismo. Y esto en un sentido sustancial. ¿Me explico? Esto es que no es que Él se estuviera únicamente traicionando a sí mismo, Él estaría negando su propia esencia, como autodestruyéndose a sí mismo. ¿Me explico? De manera que cualquier atributo divino del que se hable, hermanos, es y será inmutable, porque si no es así, entonces Dios no sería Dios. Acompáñenme, hermanos, por último a Santiago capítulo 1, uno de los textos que vamos a leer. Santiago capítulo 1, en el versículo 17. Un texto que ustedes seguramente se saben de memoria. Dice Santiago capítulo 1 en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, dice la versión dice la versión 60, mudanza ni sombra de variación. Esta palabra mudanza significa cambio, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo primero que está implicado aquí, hermanos, es que Dios es en su ser y perfecciones. Él no cambia como lo hacen los astros. Pues cuando dice el Padre de las luces, se refiere esencialmente a los astros celestes. En el original, la palabra griega hace referencia a los astros celestes. ¿Vemos las constelaciones, hermanos? ¿Qué pasa con las constelaciones? Las constelaciones están en constante movimiento. Pero aquí está el contraste y nos dice Él, no. Él permanece siempre en el mismo lugar. Y Él no cambia en ninguna forma. En ese aspecto, hermanos, luego dice también, no hay cambio ni sombra de variación. Y esta expresión que en Dios no hay sombra de variación es muy significativa, hermanos. Porque no solo está diciendo que Dios no va a cambiar de blanco a negro, porque hay un pero muy claro contraste entre el blanco y el negro, ¿cierto? Es fácil, cualquiera puede identificar la diferencia. Y no está diciendo el versículo, no solo está diciendo que Dios no va a cambiar de blanco a negro, sino que Dios no va a variar ni una sola micra en el espectro de colores que va de blanco a negro. En la escala de grises que va desde blanco hasta negro. ¿Han visto esa escala de grises? Sobre todo los que tienen por ahí computadoras o han usado algún software de edición de imágenes o para imágenes o como sea. ¿Han visto esa escala de grises que algunos llegan hasta 256 colores
por lo menos los básicos. Entonces, en esa escala de grises, ven ustedes el blanco y luego el 99.99999 de blanco. Y así va disminuyendo y disminuyendo y se va haciendo más opaco y más opaco hasta que se convierte en gris y más gris y más gris hasta que se vuelve negro. Lo que nuestro texto está diciendo es, Dios no es que va a trasladarse del total blanco hasta el total negro. No, dice Dios, ni siquiera va a cambiar del blanco al 99.9999999 de 9 de blanco. Dice, en Él no hay sombra de variación. Y esa sombra nos da la imagen precisamente de esa tenue sombra que nosotros hacemos de nuestro cuerpo. Esa sombra puede variar con respecto a la cantidad de luz a la que nos estamos exponiendo. Y nos está diciendo el apóstol, Dios es tan inmutable que ni siquiera va a variar el 0.0000000001, ni siquiera una sombra en sus perfecciones, en su ser, o en sus promesas y propósitos. ¿Se dan cuenta? Dios no va a variar, hermano, ni el más pequeño miligramo. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros podemos no hallar diferencia entre un color u otro, pero Dios sí. Él es perfecto. Y la perfección es perfección, que no puede ser más perfecta y que una milésima de variación ya le hace imperfecta. ¿Me explico? Así pues, hermanos, haciendo algunas aplicaciones sobre esta inmutabilidad divina, si nos referimos a la ley de Dios, ¿cambiará Dios su ley, que como vimos ya es parte de su esencia? No, hermanos. Aunque el hombre no quiera guardar la ley de Dios, Él no la quitará, ni la cambiará, para que el hombre no tenga obstáculos morales para acercarse a Él. Porque algunos piensan que Dios es tan amoroso que está dispuesto a sacrificar su ley moral y su justicia a fin de abrazarnos y traernos. ¿Me explico? Y dicen, bueno, pues como yo sé que no vas a poder obedecer y que no quieres obedecer, pero yo te amo tanto que quiero que estés conmigo, voy a quitar mi ley para que puedas venir. No, ese es un Dios cambiante. Ese no es un Dios inmutable. Dios no va a cambiar su ley porque el hombre no puede cumplirla ni quiere. Pero no lo va a hacer. Dios pregunta, ¿Dios sabe que el hombre no tiene la capacidad de guardar la ley? ¿Sabe Dios esto? No, claro que lo sabe. Hermanos, y alguien dirá, pues entonces si lo sabe, pues ¿por qué nos lo pide? O dicen algunos, si ya me conocen, ¿para qué me dejan suelto? Hermanos, aunque el hombre no tenga capacidad de guardar la ley de Dios, Dios no la rebajará. Dios no la va a rebajar para hacerla más accesible a los hombres.
esa ley es perfecta y permanece inmutable. Que tú no quieras y que tú no puedas alcanzarla, eso es otra cosa. Y Dios no la va a cambiar nada más porque nosotros no queremos y no podemos alcanzarla. Así también, bueno, antes de eso, entonces, si Dios sabe que no queremos guardarla y no podemos guardarla, entonces, ¿cómo es que nos demanda y nos exige que la guardemos para que podamos estar con Él? ¿Por qué nos dice, sed santos porque yo soy santo? ¿Por qué nos dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Por qué nos dice que debemos ser así como Él, en esa perfecta santidad para que podamos habitar con Él? Si no lo vamos a lograr, porque eso es lo que es. Él es santo y perfecto y no admite ni admitirá nada diferente a Él mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces no podremos nosotros guardarlo ni llegar delante de Él. Exactamente, no podremos. Nosotros somos pues entonces total y absolutamente incapaces. Por eso la Escritura nos dice que estamos muertos. Ya, estamos muertos. Bríncale lo que quieras, rasguñale lo que quieras, jamás vas a poder ser tan santo como Dios. Y entonces estamos perdidos. Sí, estamos perdidos. Pero las buenas nuevas consisten en que Cristo precisamente por eso vino a morir por nosotros, para llenar Él la medida de la santidad que Dios demanda de todo aquel que ha de estar con Él. Para llenar la medida por todo aquel que cree. Y habiendo puesto la medida que Él llenó y la santidad perfecta que Él ostenta al nivel, en igualdad a Dios, ponerlo en la cuenta de todo aquel que cree. Por eso cuando llegamos al cielo llegamos con sombrero ajeno, no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de alguien más, con la santidad de alguien más. ¿Se dan cuenta? Y así también, hermanos, Dios no rebajará su estándar de santidad en su iglesia. Así que si el hombre se desvía y se revela a su voluntad, Él, o sea Dios, se apartará de la iglesia. No es que Dios diga, bueno, yo sé que aquí se predican, o que allí andan predicando puras mentiras y falsedades y todo el mundo anda en pecados, en rebelión y le da igual y no quiere buscarme, pero bueno, les voy a dar chance. Porque tengo muy pocas iglesias y ni modo de deshacerme de una más. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios rebajará su santidad, su estándar de santidad, para que nosotros podamos entrar en Él? No, hermanos, por eso tenemos muchas congregaciones abandonadas de Dios, donde Dios ya no está. Habrá muchas otras cosas, e incluso también tal vez mucha gente, pero Dios no. No importa cuánto le roguemos o ayunemos, Dios no aceptará el pecado del hombre, ni bendecirá las obras realizadas por medios pecaminosos, ni estará al lado de impíos, ni habitará con ellos, ni les ayudará en sus campañas o en sus acciones. No, Dios no puede asociarse con los impíos. Dios no puede prosperar ni bendecir, hermanos, ni habitar donde
habita el pecado, donde reina y gobierna el pecado. De la misma manera, Dios no defenderá a los culpables ni les perdonará, a no ser por la sangre expiatoria de Cristo. Esto es que Dios no dará por inocente al culpable. Por eso nos dice Nahum 1:3, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y en la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Está diciendo el profeta, sí, el Señor es lento para la ira, sí, el Señor es grande y en poder, pero ciertamente Él no dejará sin castigo. Porque es justo y su justicia no será rebajada para mostrar o aumentar su misericordia. Sigue siendo igualmente justo. Y que las perfecciones de Dios sean inmutables implica entonces pues que no disminuyen algunas de ellas para que sean exaltadas otras, o que se den lugar a unas en desmedro de otras u opacando a otras. Así que el atributo del amor divino no crece al perdonar un pecador contrito y humillado, ni el atributo de su justicia disminuye para manifestar su misericordia. No es que Dios ignora su justicia y dice, bueno, voy a cerrar los ojos ahorita a todo lo que ha hecho para poder recibirle. No, Dios no hace eso. Porque otra vez, eso es hacer una caricatura de Dios. Es exaltar desmedidamente alguno de sus atributos en desmedro de otros. Es decir, que Dios omitió su justicia para perdonar o recibir al pecador, hermanos, eso es una herejía y es una blasfemia. Su justicia sigue ahí y sigue intacta, inmutable. Solo que ésta se derramó en la persona de Cristo y fue satisfecha en la persona de Cristo, para que aquel en quien sería aplicado los beneficios del sacrificio de Cristo entonces pudiese ser recibido sin condición alguna. Porque el Señor recibe pecadores miserables y que fueron los peores de los pecadores y los recibe con los brazos abiertos. ¿Cierra los ojos a su pecado? Es porque ha sido aplicada la justicia de Cristo, el perdón, la expiación de Cristo que ha borrado sus pecados, para que pueda así entonces presentarse al Padre limpio y aceptable en su presencia. Y así su justicia sigue siendo exactamente la misma. Su misericordia sigue siendo exactamente la misma y su amor el mismo. ¿Me explico? La caricatura de la bondad divina que se infla tanto que opaca o se sobrepone por encima del atributo de su ira es totalmente incompatible con la inmutabilidad de Dios. Porque cuando Dios abraza al contrito y humillado, Dios no está echando a espaldas su ira o su justicia. No, sino que su ira y su justicia fueron satisfechas
en Cristo el Salvador, para que pudiese manifestarse entonces su amor y su misericordia. ¿Se dan cuenta cómo cada uno de estos atributos de Dios aún trabajan en la vida de aquel que es salvo? Los atributos pues no están en conflicto ni en competencia. Sus atributos no están en búsqueda de prominencia unos sobre otros. Todos ellos convergen en Dios de una manera armoniosa y perfecta. Oremos, hermanos, al Señor.